Bueno, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Es un tema que recurrentemente yo usé algunas cosas de esta reflexión. Yo voy a tratar de no... Ustedes me hacen una seña cuando son una número 20, yo corto, 20 minutos. Si no terminé, lo concluimos en otro momento, pero... es un tema que el Señor trajo a mi corazón hace ya algún tiempo y que recurrentemente yo fui salpicando algunas cosas de algunos encuentros de este tema. Allí en Segunda de Crónicas capítulo 7, en el versículo 14, hay un texto muy conocido que creo que hasta lo podríamos recitar de memoria nosotros. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te gusta este texto? Y más te gusta donde dice: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Claro, cuando yo oraba y me vino este texto al corazón y a la mente, yo escuché muchísimos mensajes y predicaciones acerca de este pasaje, muchísimos, ¿no? Y bueno, la tierra, Dios quiere sanar nuestra ciudad, Dios quiere sanar nuestra nación, Dios, porque esa es nuestra tierra. Pero le dije: Señor, ¿cuál es mi tierra directamente? Más allá de mi ciudad, más allá de mi nación. Y el Señor me habló acerca de 6 áreas en mi vida. La tierra, esta tierra, hoy la vamos a aplicar a la vida personal. Mi tierra, mi vida, ¿sí? Y me habló de 6 áreas. El área espiritual, el área familiar, el área ministerial, el área congregacional, la salud y el área material. Son 6 áreas donde toda nuestra vida pasa por esas 6 áreas. Amén. Casi toda nuestra vida, o el bien de nuestra vida, o el mal de nuestra vida, pasan por estas 6 áreas que tienen que ver con nuestra vida. Y vamos a enfocarlo en nuestra vida, en nuestra tierra. Si uno quiere un poco tener claro el contexto de ese pasaje, uno puede ir al capítulo 1 y encuentra ahí que Salomón fue uno de los reyes más importantes de la historia de Israel y que fue afirmado en su reino, y el versículo 1 del capítulo 1 dice que Dios estaba con él y lo engrandeció en sobremanera. Si uno sigue leyendo un poquito más adelante, en el versículo 6 dice que Salomón ofrece a Dios 1000 holocaustos, el versículo 6, en una actitud de rendición, en una ofrenda de adoración. Un holocausto era cuando uno sacrificaba una víctima y luego esa víctima tenía que ser quemada totalmente, ¿no? Y la palabra holocausto significa holos, quemado, caustos, todo quemado, en un sacrificio, en una ofrenda consumida para Dios como una ofrenda de adoración. Y dice que ofreció en el versículo 6 1000 holocaustos. Uno sigue adelante leyendo un poco los primeros capítulos y Salomón edifica un templo, el templo del Señor. Él se había propuesto edificar templo. Nosotros sabemos que Dios no habita más en templos hechos de mano, que ahora nosotros somos templo de Dios, y después de edificar el templo, Él consagra este templo y hace una gran celebración. Y mientras estaba en esa celebración, Dios se le aparece y le habla concretamente. Y le dice: mira, si un día mi pueblo pecare, mi pueblo se desviare, mi pueblo se desenfoca, y que pasó en el transcurso de la historia, si mi pueblo erra el camino, saca la mirada de mí y peca, yo quiero decirte que si mi pueblo hace esto y yo voy a cerrar los cielos y voy a hacer que
que no llueva y que no haya frutos en la tierra, yo quiero decirte que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Este es el contexto, ¿verdad?, de esta palabra. Y todos nosotros queremos que Dios sane nuestra tierra. Y yo les decía, Dios me habló sobre 6 áreas en mi vida personal donde yo necesito que esas 6 áreas sean sanadas. Necesito la intervención de Dios en estas 6 áreas en mi vida, porque me di cuenta que toda mi vida pasa por estas 6 áreas. Les dije el área espiritual, el área familiar, el área ministerial, congregacional, la salud y lo material. Toda nuestra vida pasa por estas 6 áreas. Y yo anhelo, deseo, y esto se transformó en una oración constante y continua desde hace mucho tiempo en mi vida. Y nuestra oración ha sido así junto con Roxana, y es todavía muchas de las mañanas. Nosotros tratamos de aprovechar por lo general un rato a la mañana para orar juntos, después ella tendrá su tiempo, yo tengo mi tiempo, pero procuramos invertir un tiempo juntos para orar por estas 6 áreas que nos competen a ambos y que tiene que ver con toda nuestra vida. Así que por mucho tiempo nuestra oración es: Señor, necesitamos que intervengas en cada una de estas áreas y que sanes nuestra tierra y que intervengas en cada una de estas áreas en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Lo primero que quiero decir, no siempre que oramos buscamos el rostro de Dios, ¿verdad? Se ve que son 2 cosas totalmente distintas. Orar es la acción, buscar el rostro es el contenido de esa acción. Por lo general, la mayoría de los cristianos oramos cuando hay una necesidad, oramos pidiendo salud, pidiendo dinero, pidiendo amor, oramos centrados en nosotros. Buscar el rostro de Dios tiene que ver con buscarlo a Él mismo, con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, con encontrarnos con Él, con decirle: Señor, la verdad, si me das o no me das, no me interesa mucho, me interesa más encontrarme contigo, buscar tu rostro, tener un encuentro profundo contigo, verte a ti obrando en mi propia vida, en mi propio hogar, en mi propia familia y en cada una de estas áreas. No siempre que oramos buscamos el rostro de Dios, y algo que tiene que ser modificado en nuestra vida es esto, es empezar a orar buscando el rostro de Dios. Y les decía que toda nuestra vida pasa por 6 áreas que tienen que ser sanadas. El área espiritual, y el área espiritual tiene que ver con nuestra comunión íntima con Dios. Señor, yo necesito, mi oración ha sido: Señor, yo le estoy abriendo mi corazón y contando una realidad de mi propia vida. Necesito vencer, necesito permanecer en una vida de oración constante y continua, profunda, que no está sujeta a cambio, porque yo me doy cuenta que aunque oro, siempre me siento en deuda con Dios, siempre oro menos de lo que tendría que orar, siempre invierto menos tiempo de lo que tendría que invertir delante de su misma persona. Por lo tanto, le pido al Señor: Señor, concédeme gracia para vencer, para permanecer, para prevalecer en la oración. Líbrame de toda la tensión que hay en nuestro alrededor. Mi hermano, el diablo se puede reír cuando cantamos, se puede reír cuando ofrendamos, se puede reír cuando diezmamos, pero entra en pánico cuando nosotros estamos en pleno contacto con Dios, cuando hay una relación profunda, vital, experimental, cuando la oración no es un calma conciencia, porque para algunos la oración es un calma conciencia. Hoy no oré, voy a orar, entonces voy a las corridas, porque estamos acostumbrados a esta etapa en la cual, y en esta sociedad en la cual vivimos, donde nos acostumbramos a lo rápido, ¿verdad? La gotita instantánea, el café batido, el té en saquito, nos comemos el pancho corriendo, siempre corriendo, y dejamos de invertir tiempo con Dios. Les dije en una oportunidad que la oración es invertir la mayor cantidad de tiempo con la persona que uno dice que más ama. Y cuando nosotros cantamos, alguien dijo, yo esto se los dije varias veces, alguien dijo que la iglesia, el momento en que la iglesia más miente es cuando canta.
Porque cuando nosotros cantamos le decimos que Él es el dueño de nuestra vida, que le amamos, pero después nuestra realidad es otra, ¿verdad? Entonces necesitamos que haya una reconciliación entre lo que decimos y lo que hacemos. Y invertir tiempo. Yo necesito permanecer, prevalecer, vencer en oración, en clamor, porque hay una tensión. No sé si te pasa, pero muchas veces yo siento una tensión espiritual cuando me dispongo a orar. Y me empiezo a dispersar y empiezo a tener dificultades, pero hay una tensión, hay una lucha espiritual cuando nos disponemos a tener comunión íntima y profunda con Dios. Nuestro modelo, que era el Señor Jesús, es el Señor Jesús, pasaba noches enteras con el Padre, pasaba tiempo con Dios. Él decía: cuando mi Padre trabaja, yo trabajo. Lo que digo, lo digo porque me lo dijo mi Padre. La doctrina no es mía, es de mi Padre. En íntima comunión, en profunda comunión con el Padre, es nuestro modelo. Yo no sé lo que habrá pasado cuando los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar, porque los discípulos no le dicen al Señor: Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a caminar sobre el mar. No le dicen, pero sí la palabra deja registrado que le dijeron: enséñanos a orar. Y yo me imagino que cuando el Señor entraba en íntima comunión con el Padre, todo era transformado, el clima espiritual era cambiado, todo era transformado. Y los discípulos lo habrán visto, lo habrán percibido, a tal punto que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Necesitamos vencer, permanecer, prevalecer en la oración, en el clamor, en el ruego, en la contemplación de la persona del Señor. Amén. Derramar todo nuestro ser delante de su presencia. ¿O ustedes no tienen problema al tiempo de orar? No tienen dificultad, no tienen tensión, no sienten no solamente la tensión espiritual, porque no tengo ninguna duda que las tinieblas están haciendo lo imposible para que vos no entres en contacto con Dios y que yo no entre en contacto con Dios, porque en el mismo momento que entramos en contacto con Dios, Él pierde toda autoridad en tu vida y en mi vida. Amén. Y no solamente la tensión espiritual que generan las tinieblas, sino nuestra propia dispersión. Cuando muchas veces nos es más fácil quedarnos a mirar la televisión. Y yo no digo que no hay que mirar la televisión, no vivo en un termo o en una burbuja. Pero cuando yo invierto más tiempo en otra cosa y menos en Dios, hay un problema. Hay un problema, algo está pasando, algo está andando mal. Cuando me es más placentero invertir tiempo en la televisión o en otras cosas y no invierto tiempo en Dios, algo está mal, algo está pasando. Y no solamente el Señor tiene que deshacer las obras de las tinieblas que se manifiestan cuando nos disponemos a orar, sino tiene que tratar conmigo, con mi pereza espiritual. Porque a veces somos perezosos espiritualmente. Amén. Perezoso no es un oso llamado Pérez. Es la pereza que muchas veces viene a nuestra vida y no nos disponemos, la pereza espiritual de buscar el rostro de Dios. Y Dios tiene que tratar conmigo. Yo necesito la intervención de Dios, que Dios sane esta área en mi vida, el área espiritual, en esta área donde la oración es vital, es importante. Necesito vencer, permanecer, prevalecer en la oración. Segundo punto, en este punto espiritual. Estoy hablando de la primera área y seguramente no avance más de la primera área, el área espiritual, que tiene que ver con nuestra vida de comunión íntima. No solamente necesito que el Señor me conceda victoria en la oración, en el clamor, en el ruego, en la contemplación, el pasar tiempo con Él. Necesito orar como conviene. Algo dijimos acerca de esto, que necesito orar como conviene. Y solo el Espíritu de Cristo me puede guiar a orar como conviene. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, que es el Espíritu Santo del Señor el que me asiste en mi mayor debilidad. Yo tengo que reconocer que mi mayor debilidad es mi flaqueza a la hora de mantener una relación estable, profunda y vital con el Señor. Mi flaqueza, mi inestabilidad.
Mis estados de ánimos espirituales, que un día estoy acá arriba y otro día estoy acá abajo, que un día me quiero comer los chicos crudos y me quiero mandar un ayuno de 40 días, pero al otro día me levanté con otro estado de ánimo espiritual y no quiero saber nada con nadie, ni con nada. Y que necesito ser estable. Y que la oración eficaz es la que es hecha, guiada por el Espíritu Santo. Y que necesito que el Espíritu Santo me asista en esta debilidad. Y yo me di cuenta que la madre de todos los problemas y la madre de todas las inconductas y la madre de todos los pecados es la falta de comunión con Dios. Porque cuando estamos en comunión con Él, cuando el Espíritu Santo está llenando nuestra vida, hay poder, vencemos la tentación, nuestro carácter es transformado. Pero cuando nos deshidratamos espiritualmente y estamos lejos de Él, empezamos otra vez con cuestiones que estaban de alguna manera puestas bajo el gobierno del Señor. Necesitamos que el Espíritu de Dios me asista en mi debilidad, y mi debilidad es mi flaqueza, mi pobreza a la hora de mantener una relación estable con Dios. No solamente tengo que reconocer que necesito al Espíritu Santo para que me asista en esta debilidad, necesito reconocer que no sé orar. Romanos capítulo 8, en el mismo pasaje, el apóstol Pablo dice: ¿cómo hemos de pedir conforme al corazón del Señor? Nosotros no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, necesito que Él me asista en mi debilidad. Necesito reconocer que no sé orar conforme al corazón de Dios y que por lo general siempre oro centrado en mí y no centrado en Dios. Y la oración eficaz del justo, la que puede mucho, es la que está alineada al corazón de Dios, es la que está alineada a la voluntad de Dios. Es cuando el Espíritu mismo, no sé si te pasa, pero que en determinado momento te das cuenta que estás orando algo ¿y por qué estoy orando esto? ¿Y por qué estoy pidiendo esto? ¿Y por qué estoy intercediendo de esta manera? Bueno, la intercesión en lenguas es muy importante, la oración en el Espíritu. Algunos desechan este don tan importante que son las lenguas. Yo en algún momento hablando con un hermano me dijo: bueno, este don no es tan importante. No es tan importante, es un don importantísimo, que es un don para provecho personal, que me mete en la presencia del Señor. Es orar no con el intelecto, sino a través del Espíritu, en lenguas. Y yo me di cuenta en mi propia vida que cuando tengo problemas de dispersión, cuando me cuesta mucho orar, empiezo a orar en lenguas y al poco tiempo me encuentro metido en la presencia de Dios como por un tubo. Necesito no solamente que el Señor me dé victoria en la oración, en el clamor, en el ruego, sino que me asista en mi debilidad, que interceda por mí con gemidos indecibles y que me guíe el Espíritu Santo a orar conforme a la voluntad del Padre, porque esa es la oración eficaz del justo, que puede mucho. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Vamos bien, estoy tocando solamente la primera área que necesito que Dios sane en mi vida. Que la oración no sea un calma conciencia para mí, sino que la oración sea un medio de gracia para transformación de mi vida, de mi familia, de mi casa y de cada lugar. Miren, yo les voy a contar algo que me hace mucho. A mí personalmente siempre me costó ayunar, pero ahora me está costando mucho más ayunar. Pero hubo una época donde los cultos los teníamos por la tarde y ayunaba yo. Almorzábamos un domingo con mis padres, un domingo con mis suegros. Y un día decidimos con Roxana no almorzar más ni con mi padre ni con mi suegro, sino quedarnos en casa, y yo destinaba el domingo para ayunar. Así que me encerraba a la mañana y ayunaba y salías para ducharme y para venir al culto por la tarde. Miren, fueron momentos gloriosos. Yo recuerdo un día, después de haber ayunado todo el día y haber terminado el culto, estaba la pizzería aquí enfrente, y yo con un hambre que me moría, digo, voy a comprar una pizza para romper el ayuno cuando llegamos a casa después del culto. Así que terminó el culto, compré la pizza, y cuando llegamos a casa para comer y estaba abriendo la caja, viene una vecina de casa de por medio, a donde nosotros vivimos, y que no era una hermana, no se congregaba con nosotros, pero
pero vino gritando que la hija, le estaba pasando algo a la hija, si podía ir a la casa. Y cuando llegué a la casa, la hija estaba totalmente manifestada. Escuchen, no habían venido a un culto, nada. Yo soy consciente que cuando uno entra en contacto con Dios y cuando uno ayuna, el ayuno no es una huelga de hambre para torcerle el brazo a Dios. El ayuno es para buscar el rostro de Dios. Amén. Y para decirle, yo estoy dispuesto a abstenerme de esto, porque para mí es más importante tu persona y tu presencia que todas estas cosas. Así que cuando entré a la casa encontré a la hija revolcándose en el piso, con la lengua hacia afuera, con los ojos abiertos así, y un demonio que me habla con voz de hombre y me dijo, no recuerdo qué cosa, pero yo me acuerdo que era tanta la presencia demoníaca que yo quería decir en el nombre de Jesús y no me salía, y cuando dije en el nombre de Jesús parece que se explotó algo en el aire. Y bueno, esta chica quedó libre. Nosotros la vemos frecuentemente porque nunca logró establecerse en el reino, nunca logró permanecer en una relación con el Señor. Después de todo esto nosotros hablamos con la familia, procuramos. Están ahí, se llevaron la liberación, se la llevaron, está bien la chica. Pero que cuando uno entra en contacto con Dios y ayuna, todo es afectado a nuestro alrededor. Todo por un ambiente espiritual y sobrenatural. Es afectado. Así que necesitamos en esta área, en el área espiritual, que Dios intervenga. La vida cristiana normal es una vida sobrenatural. Es una vida de poder. La iglesia cristiana normal es una iglesia sobrenatural. Amén. No podemos acomodarnos a esta realidad donde todo es racional. Y yo no digo que no tenemos que razonar. Claro que podemos razonar, pero la vida cristiana es espiritual y es sobrenatural. Amén. Y la vida de oración, la comunión con Dios nos introduce en ese mundo totalmente sobrenatural. Y cuando Dios interviene y cuando pasamos tiempo con Él y cuando ayunamos, todo es alcanzado por su presencia. Se genera una atmósfera espiritual, sobrenatural, donde Dios se mueve con total libertad. Tengo que confesar que no ayuno como antes y que los problemas de la vida, lo que más me han afectado fue mi vida de oración. No sé si te pasa a vos, pero las dificultades, los problemas, lo que más ha afectado fue mi vida de oración. Lucho, clamo, ruego, suplico por un tiempo de oración mucho más profundo, con una mayor calidad y cantidad de tiempo con Dios. Amén. Escucho a algunos que dicen, pero no, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y yo creo que la calidad es importante, ¿verdad? Pero también la cantidad. Creo que necesitamos tener calidad y cantidad de tiempo con Dios en la oración. Necesitamos que Dios intervenga y sane esta área, el área espiritual, nuestra vida de oración. Amén. Reconocer que no sé orar como conviene, que necesito ser asistido en mi debilidad y que el Espíritu Santo tiene que interceder por mí con gemidos indecibles. Pero el área espiritual tiene que ver también, nadie me hizo seña, ¿verdad? Termino con esto. El área espiritual tiene que ver también con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, no solamente con la vida de oración. Necesito ser lleno del Espíritu Santo y una vez lleno del Espíritu Santo, mantenerme lleno del Espíritu Santo. Si voy a ser lleno del Espíritu Santo y voy a perder la llenura mañana, no va a servir para nada. Necesito vivir en esta realidad. No es algún texto que recuerdo de tanto en tanto, no es una experiencia pasada. Yo recuerdo cuando fui bautizado con el Espíritu hace 20 años atrás y el Señor me habló, y hay algunos que se quedaron en esa experiencia hace 10, 15, 20 años atrás. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y mantenernos llenos del Espíritu Santo y vivir en la realidad de la presencia manifiesta del Espíritu Santo en nuestra vida. No es opcional para un discípulo de Cristo ser lleno del Espíritu, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu, no es opcional, no es si quiero, si no quiero. Se puede vivir sin el Espíritu y algunos podrán, yo no quiero. No quiero. Mi oración es, Señor, yo
no quiero vivir una vida religiosa, porque una vida sin la plenitud del Espíritu, el cristianismo, el evangelio se transforma en una vida religiosa, carente de poder, pesado, pegajoso, no se puede vivir. Los mandamientos se transforman, miren, en algo difícil de poner por obra y en práctica, cuando la palabra de Dios dice que cuando nuestro corazón iba a ser cambiado por la persona del Espíritu Santo, el Señor iba a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes y sus estatutos, y haré que andéis. Va a ser algo que... Qué lindo, ¿no? No es gravoso, es algo que fluye, es algo que nace de la nueva naturaleza, de la nueva vida que hay en nosotros. Por lo tanto, necesitamos vivir en esta realidad del Espíritu Santo. Voy a dejar acá, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, ministrados por el Espíritu Santo y ministrar bajo el poder del Espíritu Santo. Y hay textos para apoyar esto. Llenos del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta promesa tiene cumplimiento, tuvo cumplimiento. El Espíritu Santo ha sido derramado y yo no puedo obviar, no puedo prescindir de un montón de cosas, pero no de la persona del Espíritu Santo, que es la persona de Cristo el Señor en mi propia vida, el que me reviste de poder, no solamente para orar sobre los enfermos y para echar fuera demonios, el que hace que la vida cristiana sea una realidad en cada uno de nosotros, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y en cualquier circunstancia que nos toque vivir, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, guiados. Pablo dice en Romanos capítulo 8, y todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Necesito escuchar, discernir, familiarizarme con la persona del Espíritu Santo, sensibilizarme. Llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, ministrados por el Espíritu. ¿Quién es el que convence de pecado tu vida y mi vida? ¿Quién? No hace falta que venga ningún pastor, ningún apóstol, ni nadie que te diga, mirá, en esto, cuando alguien está en esta relación íntima con la persona del Espíritu Santo, lo primero que sucede cuando el Espíritu Santo empieza a orar en nuestra vida es que hay conciencia de pecado. Porque el único que puede dar conciencia de pecado es Él. Y cuando Él da conciencia de pecado, no hay ningún problema en confesar mi pecado, en arrepentirme, en apartarme, en restaurar. No hay ningún problema. Ministrados por Él y ministrar bajo el poder del Espíritu. Jesús, después que regresó del desierto, Lucas capítulo 4, dice la palabra que regresa en el poder del Espíritu y comienza el ministerio público. Todo tipo de señales, prodigios y maravillas fueron hechas por el Señor en 3 años de ministerio público. Los milagros más extraordinarios pasaron cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía los pies puestos sobre la tierra y transitó esos 3 años de ministerio público en la realidad de la plenitud, la guía, la administración y el poder del Espíritu Santo. Pucha, si necesito yo que Dios sane esta área en mi vida.